Como les decía, lo que quiero ver hoy es lo que se conoce como la preferencia revelada, que plantea la siguiente cuestión. Como ustedes saben, o ya deberíamos saber, en el enfoque de las preferencias se parte de un supuesto de que los individuos tienen preferencias, que pueden ordenar los bienes de acuerdo a sus preferencias, y una vez que tenemos esas preferencias y la restricción presupuestaria, vemos lo que el individuo o la individue quiere hacer, asumiendo que maximiza su utilidad sujeta a su restricción presupuestaria. Los ejercicios que hicimos el otro día iban en esa dirección. El enfoque de la preferencia revelada hace lo contrario. Parte de la canasta que se observa que consume el consumidor, le consumidore, y sobre esa elección o conjunto de elecciones, trata de derivar alguna hipótesis sobre la conducta del consumidor. Es decir, maximiza, por ejemplo, su utilidad nuestro consumidor de acuerdo a la elección, a las elecciones que hace. En vez de suponer que hace, que maximiza, y de ahí derivar la elección que hace, parte de observar lo que elige y tratar de extraer conclusiones sobre su conducta en base a esa elección. Hace ingeniería reversa, digamos, el fenómeno de la preferencia revelada. ¿Qué ventaja tiene con respecto al enfoque anterior? Bueno, claramente la ventaja es que parto de lo que observo. Yo puedo ir y observar lo que el consumidor hace, no puedo, por definición no, pero no puedo meterme en su cabeza y saber cuáles son sus preferencias. En principio las preferencias son inobservables. La desventaja del enfoque de las preferencias es que, perdón, de la preferencia revelada, es que nos va a permitir hacer conclusiones mucho más limitadas que las conclusiones que hacíamos con el enfoque de la maximización de la utilidad del consumidor. Pero quiero que quede clara cuál es la diferencia, digamos. En el primer caso fuimos de las preferencias a la elección, ahora vamos de la elección a las preferencias. En el primer caso supusimos que el individuo maximizaba, ahora vemos lo que elige y vamos a ver qué tipo de conducta podemos derivar de esas elecciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Brian, ¿no? Como nombró las ventajas, sí, como nombró las ventajas y las desventajas, ¿no? Al ser que se observa la acción, ¿no tiene un sustento más empírico esta teoría? No es una teoría, es un enfoque, pero absolutamente es lo que intenté decir. Si no me expresé bien, pido disculpas. Es exactamente, la ventaja que tiene es que yo puedo observar lo que elige el consumidor. Sí. Entonces parto de una base objetiva. Digo, lo que el tipo fue y compró en el supermercado lo vi. Lo que se le cruzó por la cabeza no lo veo. Entonces, absolutamente tengo una ventaja en adoptar este enfoque. La desventaja es que las conclusiones que vamos a poder extraer son mucho menos generales que las otras, son mucho menos potentes. Básicamente, pero sí más concretas. Sí, por eso digo, ventajas y desventajas. Yo no voy a poder concluir que el individuo maximiza o no. Yo lo único que voy a poder concluir de este análisis es que si el individuo contradice la hipótesis de que está maximizando, o no la contradice. Va a ser un enfoque mucho más light, mucho más suave.
Yo en el primer enfoque yo determinaba qué canasta elegía el consumidor. Me alcanzaba a decir qué canasta me iba a elegir este consumidor, que era medio estrafalario porque suponíamos que maximizaba, etcétera, etcétera. Ahora, yo no parto de un supuesto tan restrictivo, veo lo que compra, lo único que voy a poder decir, vamos a ver en breve, durante esta clase, es si el individuo maximiza o no maximiza. Perdón, si el individuo es consistente o no es consistente con la hipótesis de maximización. Yo nunca voy a poder concluir que maximiza. Voy a poder concluir que no maximiza. Voy a poder falsar, en términos popperianos, la hipótesis de la maximización, pero nunca la voy a poder confirmar. En cambio, en el enfoque anterior yo podía ver qué canasta iba a comprar. ¿Está bien? Este individuo que tenía preferencias monótonas, convexas, transitivas, etc. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Algún otro comentario? No. Bueno. Entonces, acá tenemos en un set presupuestario y dos canastas distintas, las canastas N y la canasta Z, ¿está bien? La canasta N está dentro del conjunto presupuestario, la canasta Z está sobre el conjunto presupuestario. La particularidad que tienen N y Z es que las dos canastas son asequibles. ¿Está bien? Si elige Z, pudiendo elegir las dos, el enfoque anterior nos permitía concluir que Z era preferida a N. Ahora, cualquiera de las dos canastas que elija, y recuerdo, nosotros asumíamos que entre Z y N, ¿qué canasta iba a elegir el consumidor? ¿Cuál seguro no iba a elegir el consumidor según lo que vimos hasta la clase pasada? ¿Qué canasta no iba a comprar el consumidor? N, porque no tenía las condiciones de la teoría del consumidor. No era monótona. Exacto. No cumple, no es que no es monótona. No cumplía la condición. N viola el axioma de monotonicidad, porque para cumplir con el axioma de monotonicidad tiene que estar sobre la restricción presupuestaria. Ahora, si yo no asumo nada sobre el axioma de la monotonicidad, lo único que sé es que hay dos canastas, las dos son asequibles. Si yo elijo una sobre la otra, debería ser porque Z se prefiere a N o N se prefiere a Z si hubiera elegido N, si las preferencias no son monótonas. ¿Ok? Ahora, en este caso, lo único que vamos a decir es que si elijo Z, es que Z se revela preferida a N. Vamos a incluir una categoría que antes no usábamos. Como antes el individuo maximizaba, siempre que elegía una canasta sobre otra era porque la prefería. Ahora lo único que vamos a decir es que si Z se elige sobre N, y N se puede elegir, Z se reveló preferida a N. ¿Qué significa que Z se reveló preferida a N? Repito, que ambas canastas eran asequibles, o sea que las dos canastas costaban menos que la recta presupuestaria, que lo que permite el ingreso, y se eligió la canasta Z, por ejemplo, en lugar de la N. Ejemplo que siempre pongo. Si yo puedo ir a, no sé, a Villa Gesell y a Valeria del Mar. Si elijo Gesell pudiendo ir a Valeria del Mar, Gesell se revela preferido a Valeria del Mar. Ahora, o si voy a Valeria del Mar, pudiendo haber ido a Gesell, Valeria del Mar se revela preferido a Gesell. Ahora, si yo voy a Gesell, Gesell no se revela preferido a, no sé, alguna isla, alguna playa de Brasil.
¿Por qué? ¿Por qué no se revela preferido? Y porque puede ser que el costo de ir a la playa de Brasil sea inasequible para mí. Puede ser que yo no tenga la plata para ir a una playa de Brasil. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que una canasta se revela preferida a otra, lo que estamos diciendo es que esa canasta, la segunda canasta, es decir, la que no se eligió, era asequible para el individuo. Cuando decimos que una canasta se compra, sin hacer referencia a otra, decimos simplemente que esa canasta se eligió. Lo que quiero decir es que la relación revelarse preferido a, que una canasta se revele preferido a, lo que está mostrando es que las dos canastas eran asequibles. ¿Sí? Y que se eligió una pudiéndose haber elegido la otra. Cuando el individuo maximiza, cuando agregamos la hipótesis adicional de que el individuo maximiza, estamos seguros que cuando una canasta se revela preferida a otra, además se prefiere a la otra. Si yo voy a Gesell pudiendo ir a Valeria del Mar, si yo soy un tipo que reflexiona, que maximizo mi utilidad, cuando elijo Gesell por sobre Valeria del Mar es porque además la prefiero. ¿Se entiende lo que digo? Un individuo que revela su preferencia por Gesell, habiendo la posibilidad de ir a Valeria del Mar, no necesariamente prefiere ir a Gesell. Puede ser que elija así, acaso, digamos, tire una moneda, o que no haga elecciones óptimas. ¿Y cómo sé que no es una elección óptima? Porque en otra posibilidad, en otra ocasión, digamos, cuando tenga la posibilidad de elegir entre Gesell y Valeria del Mar, tal vez elija Valeria del Mar. Un individuo que siempre maximiza, o que maximiza por lo menos en promedio, cuando está confrontado con las mismas posibilidades, va a revelar siempre la misma preferencia de una canasta por sobre la otra. Si el individuo maximiza y prefiere Gesell, siempre que tenga Gesell contra Valeria del Mar, va a elegir Gesell. Un individuo que no maximiza, a veces revelará su preferencia por Gesell, a veces revelará su preferencia por Valeria del Mar. Es decir, la relación revelar preferido a es más débil que la relación de preferencia. Y solo coinciden cuando asumimos que el individuo está maximizado. Pero se pueden separar. Un individuo que maximiza siempre va a revelar preferencias por las canastas que prefiere. Un individuo que no maximiza puede revelar preferencias por canastas que no prefiere. Y eso lo vamos a evidenciar porque, confrontado con las mismas posibilidades en dos momentos distintos, va a elegir a veces una canasta, a veces otra canasta. Entonces, tenemos la elección, la revelación de preferencias y por otro lado la preferencia efectiva. Cuando yo elijo, no estoy ni siquiera revelando preferencias por nada. Si yo elijo una canasta, no implica que prefiera una canasta por sobre otra porque puede ser que la segunda canasta no era asequible para mí. Cuando revelo preferencias es porque estoy asumiendo que las dos canastas entre las que comparé son asequibles. Y cuando prefiero, estoy asumiendo que la canasta sobre la que revelé preferencias era efectivamente la canasta que yo quería, que yo prefería. Entonces, un poco acá, en esta slide, digamos, se repite lo que les acabo de decir. Tienen que distinguir, entonces, la relación de preferencia, la revelación de preferencia y la elección puramente, digamos, que observamos empíricamente. Otro concepto que vamos a utilizar, o que es interesante, es el concepto de revelación indirecta de preferencias.
Consideren las tres canastas Z, N y J. Supongan que la restricción presupuestaria del individuo es, dados los precios y su ingreso, es la que se grafica en esta recta que estoy mostrando aquí. O sea, que pasa por la canasta Z. Dada esa recta presupuestaria, tanto Z como N son asequibles, mientras que J no lo es, porque J está fuera de la restricción presupuestaria. A los precios vigentes, la canasta J cuesta más que el ingreso del individuo. Mientras que cuando cambian los precios relativos, cambian PX y PY, cambia la pendiente de la recta presupuestaria. Si cambian PX y PY, cambia la pendiente de la recta presupuestaria, pero también cambian las ordenadas y las abscisas al origen, porque estoy cambiando dos precios, no solo uno. En particular, disminuye el precio de X y aumenta el precio de Y. Si en el eje de las ordenadas tenemos Y, el bien Y, en el eje de las abscisas tenemos el bien X. Y ahora, J es asequible, pero Z ya no lo es. O sea, N y J son asequibles, pero ya Z no lo es. Lo que podemos suponer, o mejor dicho, podemos razonar de la siguiente forma. Supongamos que las preferencias del individuo son transitivas. Supongamos que este individuo tiene preferencias transitivas. Supongamos que en la primera elección, o sea, cuando la recta presupuestaria era la recta presupuestaria inicial, esta que estoy graficando acá, marcando aquí, Z se revela preferida a N. O sea, podía elegir Z y N y elegí Z. Mientras que, cuando cambiaron los precios relativos, N se revela preferido a J. Es decir, podía elegir N y J y revelé mi preferencia por N. Cuando elijo N en el segundo caso, N no se revela preferida a Z porque Z ya no es asequible. ¿Ok? Si las preferencias son transitivas, yo puedo concluir que, aunque Z nunca fue comparada directamente con J, porque yo nunca estuve en la posibilidad de elegir a Z y a J al mismo tiempo, es decir, Z nunca se reveló preferida directamente a J. Repito, cuando elegí Z, J no era asequible, cuando pude elegir J, Z no era asequible. Entonces, Z y J nunca fueron comparadas directamente. Yo puedo concluir, si las preferencias son transitivas, observando la conducta del consumidor, que Z se reveló indirectamente preferida a J. ¿Por qué? Porque Z se reveló preferida a N y N se reveló preferida a J. O sea, indirectamente Z se reveló preferida a J. Esto lo digo porque podemos extraer alguna conclusión, no obstante el hecho de que no estemos comparando directamente dos canastas. Repito, Z nunca se reveló preferida a J, porque nunca las comparé directamente, porque cuando una canasta era asequible y la otra no, y viceversa. Ergo, su potencial elección no me indica ninguna preferencia o potencial preferencia de una canasta sobre otra. No obstante el caso, yo puedo concluir que Z se reveló indirectamente preferida a J si las preferencias del individuo son transitivas. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar con la preferencia revelada? Bueno, lo que vamos a querer utilizar, o sea, todo esto que estoy haciendo es para justificar lo que se conoce como el axioma débil de la preferencia revelada. ¿Qué es el axioma débil de la preferencia revelada? O warp weak axiom of revealed preference, pero warp para los amigos. Es, como dice ahí, ¿qué tipo de comportamiento nos revelaría que el individuo no está maximizando sus elecciones?
O sea, ¿qué tipo de conducta del consumidor que yo observo? Como decía Brian, la ventaja de este método es que yo puedo observar lo que hace el individuo y después sacar conclusiones. Yo voy al supermercado y veo a nuestro individuo comprar una determinada canasta. Bueno, después voy, en otro momento lo veo comprar otra canasta. ¿Son esas elecciones consistentes con el hecho de que el individuo esté maximizando? Porque yo nunca lo voy a ver maximizando. Pero dadas esas elecciones, ¿podría concluir yo que el individuo está maximizando? O al menos, ¿puedo concluir que no está maximizando? Miren lo siguiente. Supongan que los precios son P, ¿está bien? O sea, están dados por esta recta presupuestaria que tengo aquí. Dada esta recta presupuestaria, tanto N como las canastas N como la canasta Z son asequibles. Supongamos que yo veo que a los precios P, PX y PY, el individuo elige la canasta Z. Como podía elegir la canasta N, yo estoy seguro de que la canasta Z se reveló preferida a N a los precios P. ¿Está bien? Puedo escribir Z se reveló preferida a N a los precios P. Voy, en otro momento del tiempo, cambiaron tanto los precios PX como PY a los valores QX como QY, o sea, los precios de Y y X, que antes eran PX y PY, ahora son QX y QY. Y la recta presupuestaria es la que está aquí. Sí, esta, ahí, ¿está bien? A los precios Q, ahora elijo la canasta N. ¿Sí? ¿Qué conclusión puedo extraer de esa doble elección del consumidor? ¿Qué conclusiones podríamos extraer de esa doble conclusión del de esa doble elección del consumidor? Ahí. Bueno, lo que yo puedo concluir es que en el primer caso, Z se reveló preferida a N, y en el segundo caso, N se reveló preferida a Z. En ese caso, lo que vamos a decir es que el individuo no cumple con la preferencia revelada, con el axioma débil de la preferencia revelada. ¿Qué dice el axioma débil de la preferencia revelada? El axioma débil de la preferencia revelada dice precisamente que si a los precios P, N se revela preferida a J, no puede ocurrir que a los precios Q, J se revele preferida a N. O sea, si a los precios P, tanto Z como N eran asequibles y elijo Z, no puede ocurrir que a los precios Q, N y Z vuelvan a ser asequibles y yo elija la canasta N. ¿Se entiende lo que digo? El axioma débil de la preferencia revelada lo que excluye es que confrontado con las mismas posibilidades de elección, el individuo elija dos canastas distintas, asumiendo que su elección es única y asumiendo que sus preferencias no cambiaron. Estamos suponiendo que las preferencias del individuo no cambian. Por ahí, entre elección y elección, el individuo cambió porque cambiaron sus preferencias. Ahora, supongamos que las preferencias no cambian. Lo que estamos diciendo es que un individuo que maximiza, si se enfrenta a las mismas posibilidades y asumimos que su elección es única, siempre va a elegir de la misma forma. Este individuo siempre va a elegir la canasta Z sobre la N, si puede a los distintos precios elegir las canastas Z y N. Porque si a los precios P eligió Z pudiendo consumir N, ¿por qué a los precios Q habría de elegir N sobre Z si de nuevo puede consumir las mismas? Puede no elegir N, puede elegir una tercera canasta, pero si elige N, antes debería haber elegido Z. Porque antes, cuando los precios eran P, sobre N eligió Z. Si ahora puede elegir entre Z y N, ¿por qué no habría de elegir Z de nuevo? ¿Se entiende? Si hace eso,
es que, o sea, si primero elige Z, después N, y al revés, si hace eso, es que nuestro individuo no está maximizando. Entonces, el axioma débil de la preferencia revelada, uno puede testear si se falsea o no. Yo puedo ir al supermercado, ver lo que el individuo elige, computar los precios de las mercancías y ver si la canasta que elige ahora y la canasta que elige después, yo puedo computar si las dos canastas eran asequibles en el momento 0 y en el momento 1 y ver si el individuo, cuando eligió una, podía elegir la otra y viceversa. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo para tratar de detectar cuándo el individuo viola o cuándo el individuo cumple con el axioma débil de la preferencia revelada. Pero antes me gustaría consultarle si está todo bien, si hay alguna pregunta, si no hay preguntas, etc. ¿Ninguna pregunta? No, profe. Ok, sigo entonces. Aquí tenemos un ejemplo en el que hay 3 observaciones, o sea, 3 periodos de tiempo distintos. En el momento 1, las mercancías valen 1 y 2, o sea, la mercancía X vale 1, la mercancía 2 cuesta 2, y el individuo elige las canastas 1 o 2, o sea, elige una unidad de X, 2 unidades de Y. En el momento 2, los precios son 2, 1, el individuo elige 2 de X, 1 de Y. En el momento 3, los precios son 1, 1, el individuo elige 2 de X y 2 de Y. Lo que nos preguntamos es esta conducta consistente con el axioma débil de la preferencia revelada? O sea, ¿está violando el axioma débil de la preferencia revelada? Para responderlo, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ver, primero, cuál era el valor de la canasta que efectivamente eligió y cuál era el valor de las canastas a los precios en los que eligió la canasta que eligió de las otras canastas, para ver si las podía comprar o no. Por ejemplo, la canasta 1 vale, en la observación 1, en el momento 1 vale 1 más 4, 5. ¿Está bien? Eso es lo que está en azul. La canasta 1, que es la que le compro en el momento 1, vale 5 pesos. ¿Cuánto vale la canasta 2? ¿Cuánto valía la canasta 2 en el momento 1? Y bueno, hago 2 por 1, 2, más 1 por 2, 4. ¿Está bien? Si el individuo compró la canasta 1, que valía 5 pesos, también podía comprar la canasta 2. ¿Ok? Supongamos que nuestro individuo gasta todo su ingreso. La canasta 3, a los precios de 1, valía 6 pesos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 6 pesos. ¿Está bien? ¿Qué podemos concluir observando la primera fila? Hay 2 conclusiones que podemos extraer. ¿Cuál es la primera conclusión? A ver si alguien... Que los precios fueron cambiando. No, para eso no necesitamos ver nada. Para eso, con lo que yo les dije, digo, los precios fueron cambiando por definición. Digo. ¿Está bien? ¿Qué podemos concluir de las elecciones del consumidor? A ver, la canasta 1 valía 5, la canasta 2 a los precios de 1 valía 4, la canasta 3 a los precios de 1 valía 6. ¿Qué puedo concluir de la relación entre la canasta 1 y la canasta 2? Yo podría concluir que la canasta 1 se reveló como preferida a la canasta 2, porque las dos canastas eran asequibles y el individuo eligió la 1,
por sobre la 2. En cambio, no puedo concluir que la canasta 1 se reveló preferida a la canasta 3, porque cuando elegí la 1, la 3 no me alcanzaba para comprarla. Costaba más de 5 pesos. Voy a la situación 2 y hago lo mismo. Computo el valor de la canasta que efectivamente compré a los precios de ese momento. Y también valía 5. 2 por 2, 4, más 1 por 1, 5. Y computo cuál era el valor de las canastas que no compré a los precios de 1, de la canasta 2. O sea, 1 por 2, 2, más 2, 4. La canasta 1 a los precios 2 vale 4, y la canasta 3 a los precios 2 vale 6. Acá lo que observo es que la canasta 2 se reveló preferida a la 1, pero no se reveló preferida a la 3. Porque, repito, la canasta 1 era asequible, la canasta 3 no era asequible cuando yo elegí la 2. Comparando las situaciones 1 y 2, yo ya puedo saber si el individuo violó o no violó el axioma débil de la preferencia revelada. ¿Qué concluimos? ¿Que lo violó o que no lo violó? Fíjense, si yo me concentro en estas primeras 4 celdas, veo que la canasta 1 se reveló preferida a la canasta 2, y después la canasta 2 se reveló preferida a la 1. Es decir, en las dos situaciones yo podía comprar las canastas 1 y 2, y en una situación compré la 1 y en otra situación compré la 2. Ergo, este individuo viola el axioma débil de la preferencia revelada. Ahora, si yo comparara, esto se va a cortar en algún momento, si yo comparara, me olvidara de las canastas 2 y fuera a comparar las situaciones 1 y 3, noten que cuando elijo la 1, la 3 no era asequible, mientras que cuando elijo la 3, la 1 sí era asequible. En ese caso,